una industria o un mercado no se puede basar en el ahorro de costos siempre, ¿no? Sobre todo porque, como tú dices, sufre el arte del autor o la autora. O sea, puedo entender que hay un escenario en el cual varios organismos financian historieta y se vende más y se reparte en la escuela, que supongo está bien, puede ser. Pero personalmente yo ahora, por lo menos ahora, para mí mejor historieta es que salgan uno, dos, tres, pero que dibujen y escriban bien. Hola, ¿qué tal amigos de Misión Lectura? Continuando con este ciclo de entrevistas que tenemos dentro del canal, en esta oportunidad tenemos a Jesús Cosío, que es historietista, ilustrador y docente de corriente alterna. Él también ha sido autor del libro Rupay junto con Luis Roset y Alfredo Villar. Asimismo ha publicado Barbarie, Los años del terror, 50 preguntas sobre el conflicto armado del Perú, 1980 al 2000, Las increíbles aventuras del hombre que no se hacía dramas, un libro bastante conocido. Ya nadie sacará de tu tierra, junto con Carla Sastre, ha sido la última publicación, y también ha brindado charlas, talleres sobre historieta en Ica, Cusco, Puno, Huánuco, y también en el extranjero como Bolivia, Colombia, Argentina, Chile y Estados Unidos. Es un gusto tener aquí a alguien con un repertorio increíble, en realidad, que ha aportado bastante a este país. Y bueno, vamos a conversar de muchas cosas. Y lo primero que te puedo decir es que, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esta semana? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy avanzando algunas cosas. Perfecto. Marcadamente hemos visto en tu trayectoria que tus libros como Rupay, específicamente, Barbarie y otros libros que tienes, tienen influencias de varios autores extranjeros. Has mencionado en algún momento que Yo Saco ha sido fundamental por el género que tienes, y el autor de Maus, Art Friedman, también ha sido importante. También has mencionado algo curioso, que justamente en los últimos años, algo que no podemos evitar observar es que ha habido un auge total de los cómics de superhéroes. Sin embargo, no eres tan afín a ello. No has sido tan afín a los cómics de superhéroes y todo ello. Y la pregunta que de alguna forma puede surgir a partir de ello es que eres de una generación que ha estado influenciada por el cómic underground. Pero también en el Perú surgía un aspecto interesante en esa época que era el manga. ¿Hay alguna influencia del manga en tu obra? No diría influencia, y de hecho, influencia en sí, diría Joe Sacco. Spiegelman es interesante leer, pero no es en sí una influencia, ¿no? Sino es una manera de entender lo que uno hace a través de lo que han hecho otros, ¿no? Y lo han hecho, y que además lo han hecho muy bien, excelentemente, en el caso de Maus. Por lo demás, antes leía más cómic, y bueno, leía un poco de todo, ¿no? Superhéroes, manga, hay, del manga y de superhéroes hay cosas que me han gustado. Aunque claro, ahora, acaso por la edad he dejado de leer eso, no creo que haya mayor influencia de ambos géneros en lo que hago, ¿no? Que es muy específico, que es cómic documental. Esas otras lecturas que usted menciona son por disciplina, son por gusto, son por... Gusto siempre, ¿no? O sea, sí, o sea, por un lado como dibujante me atrae lo que es el buen dibujo, entonces el buen dibujo se puede encontrar en varias partes del cómic, entonces hay vertientes del cómic que se ven como respetables, pero si no tienen un buen dibujo a mí la verdad no me interesa mucho, y en cambio otros que se ven como comerciales, si es un dibujante interesante que tiene cosas que me atraen, pues lo voy a revisar, entonces esa división entre underground y superhéroes ya no es tan relevante, excepto para discutir algunas cosas muy específicas de ética de autor, ¿no? Pero en cuanto a gustos y estilos, donde encuentro un buen dibujo y un buen guión, creo que ahí me quedo. Aparte de lecturas y otros tipos de referencias, ¿algunas otras actividades influyen en su obra? Algunos viajes que hago, tengo un proyecto que se llama Retratos de Memoria, que es hacer dibujos en base a las memorias habladas de familiares desaparecidos. Entonces esas experiencias son extraordinarias, ¿no? Y me permiten conocer además los mismos poblados que antes, cuando hice Barbarie, no conocía del todo o no conocía nada.
En cambio, ahora he podido visitar, permearme de esas experiencias siempre dolorosas, pero muy vitales para quien quiere pues dedicarse a narrar lo que pasó en el Perú en los últimos años. Parece que en sus obras encontramos de que está tanto documentada como también vivencial. Claro, claro. O sea, bueno, es lo que espero que los lectores encuentren, los y las lectoras encuentren, ¿no? Perfecto. En algún momento usted mencionaba en algunas entrevistas con Eduardo Yagua sobre que casi todos los espiritistas tienen el mismo inicio en este tipo de disciplinas. Todos empiezan dibujando, ¿no? Sí. Claro. Pero también mencionaba algo bien interesante que me llamó la atención y lo pregunto, ¿no? Porque usted decía que hay un momento en el cual el historietista decide entre el dibujo y la historieta, hasta de ahí. ¿En qué momento se dio eso? Eh, Veamos. Quizá no fui del todo claro, porque yo la verdad que visto en retrospectiva, ¿no? Deben haber pasado 10 años de esa entrevista, creo, quizá más. Realmente creo que no hay un paso del dibujo a la historieta, ¿no? Creo que hay un tiempo en el cual se le puede dedicar más esfuerzo a una, mientras lo otro menos esfuerzo. Eh, en mi experiencia. Personalmente ahora, como digo, el dibujo me atrae un poco más que la historieta, incluso la ilustración me atrae un poco más que la historieta. Entonces, supongo que son fases también, ¿no? Perfecto. Y ahí, en esas fases que tiene, de repente, y hemos visto varias, porque por ejemplo ha trabajado en Rupa y temas que se podrían denominar temas históricos, testimonio, y saltamos a otro Jesús Cosío, donde vemos como en la obra, ¿no? Las increíbles aventuras que nos decía dramas, ¿no? Otra dinámicas, otro tipo de humor, se ha catalogado también como algo típico, bastante interesante en este aspecto. Y hemos vuelto de ahí de nuevo a un tema bastante social, que ya nadie te sacará de tierra, como Carlos Sagasti, ¿no? Y vemos bastante eso, tiras que encontramos en sus redes sociales, que son bastante interesantes, ¿no? Entonces, el historietista decide, de alguna forma, en ciertos momentos, las temáticas, los temas que quiere abordar, o de repente a veces las temáticas por sí mismas floran en su contexto. Yo creo que puedo responder por mí, ¿no? Básicamente, naturalmente, yo creo que hay una línea de interés en lo que es las historias de la vida real, eh, pero trato de tener cierta versatilidad, ¿no? Entonces el humor también basado en las experiencias o en lo que uno ve satíricamente las experiencias románticas o de relaciones. Eh, pero respondiendo a tu pregunta concretamente, el ideal es que sea algo orgánico, ¿no? Que una cosa te lleve a otra, algo que has explorado alguna vez, con los años y la experiencia lo puedes explorar con más herramientas creativas. Pero finalmente la historieta es una carrera muy accidentada, ¿no? Es un oficio muy accidentado, entonces no siempre va a haber oportunidad de hacerlo orgánicamente. En mi caso, eh, sí, porque he pasado de Rupai, que cuenta algunos con Rosell y Villar algunas cosas, luego pasé a Barbarie. También tengo el webcomic con Ojo Público, que habla de la minería. Entonces sí están más o menos en torno a un núcleo que es los conflictos humanos pasados o recientes, ¿no? Eh, Así que pienso que en mi caso sí ha habido, si no del todo muy orgánicamente, sí ha habido como una evolución dentro del tema documental. Claramente. Le siguen pidiendo consejos de amor después de la obra. Yo creo que ya la tira ya no, ya felizmente ya cumplió su época, ¿no? Y ya está. Entonces, ahí está por ahí, ¿no? Y salieron los libros, ¿no? Ahora me concentro más en las viñetas sociales o políticas, ¿no? Que son más puntuales, una sola y ya está, ¿no? Y bueno, usted ya tiene bastantes años aquí trabajando sobre historieta y todo ello. Y algo que a veces uno dice, aquí me creo lo complicado que es a veces dedicarse al arte, a la literatura, a las áreas de letras y humanidades es complicado en este país. ¿Usted cree que se han ampliado los espacios para el acceso a la historieta en el Perú? Es decir, tanto en librerías, en bibliotecas, en centros culturales. eh, ha habido el público de a pie puede acceder rápidamente a las bibliotecas en este país.
Creo que mejor dicho, no creo que haya una sola respuesta, o mejor dicho, una respuesta de una sola línea, ¿no? Por un lado, se puede ver que ciertamente hay algunas más, hay más acceso en las cadenas de librerías, pero hay menos librerías especializadas, ya había pocas, ahora hay menos. Eh, Otro punto son los costos. Eh, en las bibliotecas hay acceso, pero ¿quién va a las bibliotecas y cómo se entera que hay cómics? Eh, Tenemos la irrupción de las tecnologías digitales que, bueno, no solo afectan a cómo se lee historietas, sino cómo se lee todo, ¿no? O sea, cada vez la gente joven prefiere mirar una tablet o un celular y no necesariamente un cómic, ¿no? Impreso. Por otro lado están las tendencias, ¿no? Hay años donde el manga es muy preponderante, luego los cómics superhéroes, luego los cómics biográficos. Entonces es una respuesta compleja, ¿no? Eh, Pienso que hay ¿cuál sería la palabra? Una decadencia, sí, en la manera como influye el algoritmo, influye sobre todo los likes, ¿no? Entonces mucha gente cree que es hacer algo rápido, que impacte, tener tus número de likes al día y listo, ¿no? No hay una ambición para ciertas obras y mucho menos para educarse, pero ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Esta evolución, ¿no? Esta evolución en la cual, bueno, nosotros también como sacar este grupo que también hemos visto cómo se observa de que antes buscábamos historietas en ferias, en algunos lugares, muy escondido en algunas librerías así de segunda mano, de repente. Las novedades las encontramos también en ferias, ¿no? Y después como que eso se va transformando a pantalla, ¿no? Como usted dice, a likes, a compartir, a cuál es la imagen más que tiene mayores números, por decirlo así, ¿no? Eso ha afectado también un poco en la producción, ¿no se cree? Creo que es un factor que ha afectado, sí, ¿no? Porque, pero a todo, ¿no? No solo a la historieta, sino a los libros, ¿no? Me atrevo a decir las artes visuales, en la cual se hace algo rápido para que tenga muchos likes. Entonces, eso naturalmente va a afectar a cómo la gente se sienta y piensa hacer algo de largo alcance. Pero no quiero ser injusto, también es cierto que hay muchas ferias, aún, bueno, o al menos hay un puñado de ferias de publicaciones que va la gente, todavía está vivo, se reúne 3 o 4 días, 2, 3 días. Entonces también es cierto que no está pues todo dicho al respecto, ¿no? Justamente con este asunto de la movida que tiene la historieta, probablemente en Perú y específicamente en Lima, hay algo que es muy curioso, ¿no? Es decir, existen historietistas, de acuerdo. Hay eventos dedicados, en algunos casos, para la historieta peruana. También se están haciendo publicaciones últimamente de obras en rescates y a veces encontramos ya libros concretos de historietistas actuales publicando. Eh, ya se podría decir que la historieta está entrando en una fase de objeto de estudio para muchos de investigadores también, como se evidencia en España, Argentina, México y en otras partes del mundo también se estudia la historieta de manera bastante focalizada en ciertas disciplinas, desde la antropología, la lingüística, el psicoanálisis. Aquí en el Perú, ¿tenemos investigación? Sí, tenemos. ¿Deberíamos tener más? Probablemente sí, y más que nada con los rescates. Eh, de repente, uno de los artículos más conocidos es el de Ilusión, la historia de la historieta peruana, pero ya tiene bastante años de publicación. Salió, si no me equivoco, en la revista de historieta latinoamericana, como primer número, y a veces es un poco difícil de conseguir este tipo de revistas. Yo felizmente tengo un por ahí digitalizado. ¿Usted cree que es necesaria una actualización de ese tipo de trabajo, de opciones? Sí, pero yo creo que como tú dices que hay gente, ¿no? Eh, Investigando, pensando, reflexionando. No estoy al tanto de todo, bueno, no estoy al tanto de mucho de lo que se publica, pero entiendo que sí, ¿no? Sí, hay interés, no solo aquí, como tú dices. Claro, porque, por ejemplo, hay libros independientes incluso, ¿no? Carlos Saez en un momento publicó un libro
que lo hizo con indígenas, si no me equivoco, donde publicaba alguna parte. Hay otros que se dedican a estudiar la tira cómica a inicios del siglo XX, pero a veces uno rastrea y dice, a ver, existe una historia de la historieta peruana, de acuerdo, pero no hay una manera de cómo rastrearlo por época. Hay libros por ahí específicos sobre un autor y otro, ¿no? Entonces, ese asunto hace pensar de que de verdad que hay un vacío ahí, que ya es meritorio porque tenemos bastantes autores de historieta muy importantes, ¿no? ¿Cómo cree usted que se debería tratar de incentivar ese asunto hacia el lado de la parte de investigación? Bueno, sí, como criterio cronológico, estoy de acuerdo, ¿no? A todo el mundo le viene bien eh, revisar una línea en la cual, no exactamente una línea de tiempo, pero sí un catálogo de autores bastante completo, ¿no? Organizadamente no se está haciendo, pero sí se están publicando, como digo, catálogos de autores, rescate de autores. Hay una colección que está saliendo, ¿no? Que ya lleva 4 o 5 números que recopila datos y muestras de historietistas. Eh, Están los rescates editoriales. Ahora, yo la verdad es que creo que hay muy buenos autores de historieta, pero no creo que sean muchos tampoco, ¿no? O sea, creo que son unos cuantos. Entonces creo que se puede concentrar en eso, ¿no? O sea, no creo que el Perú sea especialmente florido en historieta, ¿no? Y alguna época en particular que si de repente alguien le dice, porque a veces puede ser un trabajo en conjunto de varios especialistas o historietistas en escribir una historia de historieta compacta de varios autores, alguna época de repente que usted quizás no sé, me gustaría abordar, porque por ejemplo, ¿no? La Casa de Literatura con la Católica hicieron una 7 tomos historia de la literatura peruana. Entonces reunieron a varios especialistas por época, porque es imposible que todo eso te lo haga una persona. Si hubiera un proyecto similar, alguna época que le agradaría abordar, o algún autor. Por época no. Hay autores que me parecen, bueno, varios, ¿no? Dionisios, Baldoseda, que están dentro de algunos rescates de algunas antologías. Pero yo mismo no me podría dedicar a eso, ¿no? No es mi campo de interés, pero si alguien se puede dar el trabajo de, como se está haciendo con otros autores, rescatar a gente de los 50, 60, sería magnífico. Con respecto al mercado que existe en la historieta peruana, vemos que, por ejemplo, ¿no? en España, hace algunos 10 o 20 años, si no me equivoco, se publicaba el manga de manera bastante, un poco irresponsable. La lectura no era la misma, no era una lectura oriental como se publicaba, entonces eso cambiaba bastante en la estética de lectura. Ahora, probablemente, por ejemplo, las fuentes de comunicaciones de Akira, por ser la más conocida probablemente, si no me equivoco, de Evangelion, están saliendo con sus lecturas orientales, respetando un poco ello. Algunas ediciones incluso se están atreviendo a publicar con las hojas lo más cercano al original, ¿no? Eh, entonces el mercado editorial ahí ha cambiado. Aquí, ¿cómo estamos con este mercado editorial? Aquí hay una mayor profesionalización de ello. No estoy tan al tanto específicamente, pero diría que por lo que mi intuición me dice, no. O sea, la verdad es que es como todo el mercado editorial, reduciéndose con menos especializaciones. Así que me atrevería a decir que no quiere decir eso que todo lo que salga esté mal o que todos estén sacando cosas buenas. Pues no creo que haya una mejora cualitativa en relación a los años anteriores, ¿no? Considerando los avances tecnológicos que tenemos, porque, por ejemplo, ya provenimos también de ya no solamente que se piensa de que el historietista pueda dibujar en papel y utilizando ciertos tipos de lápices, etcétera. Ahora ya tenemos unas tabletas donde se pueden hacer. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Y usted también lo elabora de esta forma? Sí, yo últimamente casi todo lo dibujo en una tablet, ¿no? Una tableta. Sí, es mucho más práctico en un sentido que hay un proceso engorroso de escaneo y limpieza de originales. Como todo, o sea, hay
van a salir cosas buenas, van a salir cosas malas y van a salir cosas muy malas. Hay gente que con una tablet puede hacer cosas extraordinarias, pero también es cierto que hay mucha gente que hace, no sé, cosas mediocres o mamarrachos y no tienen ningún criterio de su propia valía o de la propia calidad, ¿no? Como digo, es cuestión de la distorsión de los likes que hace que mucha gente que hace cosas malas crea que está haciendo cosas extraordinarias y no es así, ¿no? Claro, y ha sido difícil ese proceso de cambio, es decir, esa costumbre de tener primero los materiales de dibujo y pasar a algo muy digitalizado. Para mí, ajá, no, al contrario, o sea, como puedo hacer las dos cosas, mucho mejor para mí y a nivel profesional, o sea, cuando son cargos profesionales, me alivia bastante el proceso de enviar para revisión, corregir las revisiones, etcétera, ¿no? Ya para cuando quiero hacer algo más personal de lápiz y papel y tinta, pues le voy a ello, ¿no? Y hay una escasez también, con lo que puedo notar, es que antes, por ejemplo, para poder editar libros y todo ello, se requería un diagramador. Probablemente aquí en el Perú la editorial más famosa es Contracultura, que ha publicado bastantes libros de historietistas, pero en algunos casos sí ha habido descuidos y todo ello. De ahí creo que con otras ediciones han estado verdaderamente mejorando en algunos aspectos, ¿no? Y ya después, algunos historietistas han publicado en Random House, que es otro tipo de estética también, ¿no? Pero me quería centrar en contracultura porque, aparte que me parece valioso el aporte que le ha dado el país sobre la producción de historietas, también no hay que negarle que todavía falta un profesionalismo a pesar de que ya tiene muchos años, ¿no? Esto me implica preguntarle sobre qué piensa de los profesionales que están trabajando dentro de este ámbito, ¿no? Los editores, los que van a revisar específicamente la parte de diagramación. Me parece que no es tan fácil hacer una diagramación de cómic, a diferencia de la diagramación de un texto narrativo, poético, sino que me parece que en el cómic hay una revisión más exhaustiva, de cómo van a ir la estética de las viñetas, o la estética misma del autor, que no necesariamente va a tener un margen en la página, que fueran los márgenes, que queden todas las páginas completas. ¿Qué considera usted sobre ello? Bueno, lo lógico, ¿no? Que una casa editorial debe tener sus especialistas en diagramación, retoque de historietas, corrección de textos. Eh, Creo, por lo que conozco, siempre es un criterio económico. Es tratar de que los libros sean asequibles, pero sacrificando un poco de calidad. En algún punto de calidad editorial, quiero decir, ¿no? El acabado. En algún punto se puede entender en un país con escaso consumo editorial como el Perú, pero también es cierto que no se puede, una industria o un mercado no se puede basar en el ahorro de costos siempre, ¿no? Sobre todo porque, como tú dices, sufre el arte del autor o la autora. No hemos hablado tanto de ese asunto porque creo que la historieta todavía no tiene una gran fuerza aquí en este país, porque tenemos autores importantísimos, ¿no? Es decir, pero no vemos que, por ejemplo, ¿no? Los cómics han ido sentados en las escuelas, que no hayan festivales más grandes, a pesar que ha habido esfuerzos, es decir, por ejemplo, la Casa de Literatura ya tiene un evento cada año y un concurso cada año con, con sus pros y sus contras sobre el término de narrativa gráfica, que a algunos les gusta, a otros no, eso ya es discutible, pero existe el evento. También se ha trabajado con el Ministerio de Cultura, si no me equivoco, con los cómics que se están de manera peruana. Sí. También ahí hay un avance importantísimo, eh, pero a veces uno dice, ¿por qué no está en físico? En algunos momentos, de repente, puedo tener algunos, los más nostálgicos, de repente, que agarran el cómic en libro para poder adquirirlo, ¿no? Que no se adapta mucho a los recursos digitales. La pregunta es, ¿por qué no hay un mejor avance en la historieta? A pesar de que ha habido pocos, todavía no se institucionaliza. Pero es que ahí ya es cuestión personal, o sea, qué se entiende por mejora, ¿no? Eh, yo mismo no tengo ese panorama como institucional, o sea, puedo entender que hay un escenario en el cual varios organismos financian historieta,
y se vende más y se reparte en la escuela, que supongo está bien, puede ser. Pero personalmente yo ahora, por lo menos ahora, para mí mejor historieta es que salgan uno, dos, tres, pero que dibujen y escriban bien. O sea, ese es el panorama para mí de mejor historieta. Lo otro institucional, bueno, para darse eso tiene que pasar una serie de factores muy complejos, económicos, sociales, culturales. No creo que estemos en esa situación. ¿Y este fenómeno de Marvel ayudó en ello? No, no creo. No, para nada. O sea, no sé si para nada, pero la verdad es que son un tipo de producto muy derivativo, repetitivo, ¿no? Regurgitado, entonces... Marvel. Sí, pero tampoco soy un talibán, o sea, o sea, eso es para niños y los niños necesitan un espacio para la fantasía, ¿no? O sea, puede ser un cuento fantástico, un cuento de terror, un cuento de superhéroes. Eso está bien, ¿no? Hay valores, ideologías atrás, también es cuestión de guiar el criterio con el cual se lee eso. El problema es cuando, claro, se vuelve tan prevalecente porque se vuelve un entretenimiento de adultos, ¿no? Entonces ya se vuelve tonto, se vuelve simplón, ¿no? Que un adulto esté haciéndose pasar por una especie de adolescente con fantasías de poder. Entonces, no, no es que yo diga todo eso, esa es la causa de que no se lea cómic, ¿no? Es más complejo, ¿no? Es mucho más complejo. Justamente entrando en este plano sobre lo que es el aspecto del cómic entre niños, adultos, en su labor como docente, en algún momento le han consultado, no sé, de repente algunos han atendido, de qué cómic recomendaría, cómo haría para que mis hijos lean un poco más de cómic, o le ha tocado algún tipo de experiencia, algo así. O sea, siempre me preguntan qué cómics recomienda para cierto tipo de edad. Eso depende de la persona, la edad, qué le gusta, qué interés tiene. Hay cosas que yo podría entender que alguien no quiera que su hijo lea, otro que no, unos padres que son más abiertos. Eh, yo me guío por lo que he leído, ¿no? O sea, no hay nada que hacer, eh, no hay, mejor dicho, no hay nada más óptimo para que un niño lea que es uno, que te vea leyendo, ¿no? Eso es lo que los especialistas dicen. Por más que tú le compres 20 libros y no te vea leyendo, o 20 cómics, o los cómics tridimensionales, o holográficos, si no ven, si no están permeados de una cultura de lectura, el chico no va a leer, ¿no? Y en los talleres de dibujo, ¿qué es lo que recomienda o aconseja al que intenta o al que tiene visiones de que quiere ser historietista o caricaturista? Dibujante, y de ahí puede derivar, o sea, uno o una dibujante, de ahí puede derivar a un campo de especialidad, ¿no? Bueno, la caricatura es una especialidad, la historieta es una especialidad, la ilustración es una especialidad, y en el mejor de los casos puede, como he hecho yo, no porque yo sea el mejor en todos los campos, pero por mi naturaleza eh, curiosa o dispersa, he intentado un poco de todo, ¿no? Yo en mis clases siempre repito lo mismo. Los dos pilares son practicar mucho y leer mucho de historieta y en general, ¿no? No hay mayor truco mágico, ¿no? Quien no practica, quien no es autocrítico, quien no se pone como en todo, como en manejar bicicleta, correr, piano, hablar, lo que sea, la práctica constante va a llevar a una mejora notable. Pero si no conoces qué es lo bueno que se ha hecho, no vas a desarrollar capacidad autocrítica. Es lógico, ¿no? ¿Cómo hacemos con las frustraciones? ¿Cómo manejamos esa situación en la cual en la práctica obviamente aparecen frustraciones de no salirme un trazo, no salirme como yo quisiera? ¿Cómo trabajamos ello? Hay, claro, una cosa también es que hay un límite a las habilidades, ¿no? Entonces, ciertamente hay gente que eh, tiene una capacidad de dibujo limitada y hay que reconocerla, ¿no? Es completamente normal, no todos van a ser, si alguien cree que va a correr una maratón porque corre 10 kilómetros, pues es decirle la verdad, ¿no? Igual hay gente que eh, le gusta dibujar, pero va a tener un límite, entonces es encontrar un nivel aceptable para él. Y lo otro es manejar las frustraciones como se maneja en casi todo, ¿no? Simplemente encontrándole el gusto a
desarrollar, a progresar, a hacerlo al día siguiente mejor, a dejarlo un rato, descansar y volver a hacerlo de nuevo, ¿no? Probablemente a todos aquellos que se dedican al arte, no solamente a las personas que pueden dedicarse al dibujo, a la escritura también, pueden pasar. Y muchos de ahí deciden verdaderamente si es lo suyo o no, o encuentran ahí también otro tipo de herramientas. ¿A usted también le pasó lo mismo en sus inicios? Sí, aunque probablemente yo era más inconsciente, ¿no? Simplemente me ponía a dibujar y no tenía una mirada más profunda sobre lo que estaba haciendo. Fue un poco a la bruta, ¿no? Ponerme a hacer. Y he tenido mucha suerte, eso es todo, ¿no? Y ahí hay mucha práctica también. También, o sea, la práctica es, si algo va a ayudar a la suerte, es que te agarre con una habilidad practicada, ¿no? Es lo mejor que puede pasar. Reunirse con personas que también hacen lo mismo. O sea, sí, pues siempre ayuda, ¿no? Porque es lo que te va a dar una mejor perspectiva de lo que estás haciendo, ¿no? Pero para mí no hay nada mejor como eh, la práctica de uno mismo, de una misma, ¿no? En respecto, no depender tanto de que, porque puede pasar y no puede pasar, ¿no? Que tengas afines o pares en lo que te gusta. Entonces, es importante, pero más importante es que tú mismo tengas una conciencia al respecto. Por ejemplo, ¿no? Uno tendrá amigos que de repente hacen la misma labor que usted, todo, demuestran, comparten dibujos, comparten caricaturas, vienen las críticas, y hay niveles de crítica, es decir, entre amigos podemos aceptar nuestras críticas, pero de repente uno siendo joven dice, wow, esta crítica no me ha gustado, a pesar de ser de mi compañero, eh, y después ya cuando uno de repente tiene la profesión y todo ello, también vienen las críticas duras, ¿no? Obviamente aquí en este país no tenemos crítica de historieta, ¿no? De repente por ahí hay opiniones que saltan del lado que no son especialistas en conocer el lenguaje del cómic, ¿no? ¿Ha recibido alguna vez alguna crítica muy fuerte sobre su trabajo? Sí, seguramente dentro de lo que se puede calificar de crítica, más que es por el tema, ¿no? Entonces, realmente críticas, eh, observaciones, sí, no entre pares, que han sido interesantes, pero críticas articuladas, como tú dices, por la carencia misma de quienes las pueden emitir, no. Eh, pero yo diría que el problema no es tanto la falta de crítica, que es ya de por sí grave, ¿no? El problema es el nivel de condescendencia que un grupo de pares te puede dar, entonces, que es la época dorada de eso. Entonces, la gente lo que hace, tu grupo, tu círculo de amigos te va a decir que es maravilloso, y eso pasa constantemente, ¿no? Ese es el problema. Ya de por sí no tener crítica es malo, pero ahora tú publicas algo y estás seguro que te van 300 personas en tu círculo y te van a decir que eres un genio o una genia. Y eso arruina completamente, ¿no? O sea, me es muy difícil ver, no ver en sí lo que se publica, pero digerir el nivel de autocomplacencia sí me es muy difícil, ¿no? O sea, de verdad la gente se cree que han inventado el dibujo y no es así, es cierto. Claro, un poco, se engaña un poco con ello por tener una comunidad, como dicen ahora, ¿no? Y tienen una comunidad que los sigue y que a veces no son un poco más críticos con su trabajo, porque uno también tiene que tener una autoevaluación de lo que está haciendo y eso es algo que se da bastante. Y algo que también dentro de este campo de lo que estamos hablando, es lo que me llama la atención, es que hace poco, eh, y es algo que es bien curioso, cuando hay, por ejemplo, en mi caso somos docentes, soy docente de redacción, y nos hemos topado con un gran reto, que es reconocer textos que están hechos por la IA, y que a veces no se pueden detectar así fácilmente, ¿no? Porque uno no es un Google, no tiene un Google en la cabeza, pero uno cree que tiene un Google. Y últimamente han aparecido las actualizaciones de ChatGPT y se ha vuelto muy viral el asunto de que cualquier foto la convierte en estilo Ghibli. Ese es algo bastante que para muchos los ha alarmado, para otros los ha alegrado, pero lo viral es lo viral. Simplemente pones una foto, y no solamente en ese estilo, sino lo puedes transformar en estilo renacentista, en estilo Picasso, y lo hace. ¿Qué opinión merece ello? ¿No? ¿Qué cree con respecto a, si ya antes hablábamos de tecnología que ayuda un poco a los
historietistas, tanto en la producción como en la difusión. Hablo de repente como inicio de los 2000 con la producción webcomic. Usted mismo también ha hecho algo muy interesante como el webcomic interactivo, ¿no? Es algo bastante primordial, pero ahora nos enfrentamos con algo distinto, algo que ya prácticamente prescinden de ilustradores, incluso, o sea, así, igual como lo decían, ya no necesitamos a profesores de redacción o escritores. Yo le doy las claves al día y me puede escribir un cuento con lo que yo quiera. ¿Qué opinión tienes sobre ello? Una aberración, ¿no? Porque además se aprovecha el trabajo de otro, pues la base de datos de la IA es dibujos que usa para construir una versión, ¿no? Es lo que hace, ¿no? Y no paga nada, no paga regalías. Ya de por sí eso es muy malo. Lo que yo veo ahora, pues me parece horrible, lustroso, mal hecho, lleno de errores. No digo que quizá en un momento haya pues una inteligencia artificial que pueda reelaborar de un modo interesante, nuevo, algunas obras gráficas, ¿no? Pueda elaborar, ¿no? Desde un punto de vista más complejo, desde su, ¿cuál sería la palabra? Conciencia no orgánica, algo interesante, o sea, puede pasar, ¿no? Pero no en el estado actual. Además que la gente lo usa pues con una frivolidad, pues no hay nada interesante que encontrar ahí, ¿no? Es una tontería, ¿no? Y eso también como que nos hace pensar, ¿no? Por ejemplo, algo que muy normal nos pasaba a algunos profesores era de que nos sorprendan con un texto de IA, ¿no? Y en verdad sí que han llegado a sorprender a algunos docentes, no lo podemos negar, ¿no? Algunos de repente sí han podido captar, ¿no? ¿Cómo se haría con la ilustración entonces en ese caso? Porque, por ejemplo, uno puede tener un ojo bastante observador y darse cuenta de los detalles de ciertas pinturas, ¿no? Tiene unos ciertos rasgos, estilos bien marcados de un autor. Los estudios Ghibli también tienen un estilo muy particular que probablemente un buen observador diría, este de aquí se diferencia de otro. ¿Cómo se hace esa mirada que si bien es estudiada y también se tiene que preparar? ¿Cómo usted cree que de repente en algún momento le presenten una imagen que no sabe si es guía o es original? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo considera? Que es muy difícil de diferenciar, especulando, pues no habría manera. O sea, en el estado actual es fácil, ¿no? O sea, es relativamente fácil. Uno puede identificar los errores, las manos, las posturas, la repetición de ciertos rasgos, eh, el acabado plástico, ¿no? Es excesivamente plástico, y lo torpe de algunas resoluciones, ¿no? De la caracterización, ¿no? La ropa, los sombreros. Si llega un punto a hacerse indiferenciable, pues va a ser indiferenciable, no creo que haya mayor problema, ¿no? Ahora, pero claro, lo que pasa es que eso se debe a que la IA trata siempre de ser naturalista, y cuando no es naturalista copia mucho estilo. Si uno estudia estilos, puede darse cuenta de a qué estilo está aludiendo, ¿no? Entonces yo recomiendo que las dibujantes, traten de hacer estilos un poco más enriquecidos, no por el naturalismo y el realismo, ¿no? Es ahí donde yace la victoria, si es que la hay, sobre la inteligencia artificial, ¿no? Porque en realidad estamos pensando de que la IA a veces puede ayudarnos, estamos sacando muchas virtudes de la IA, pero verdaderamente tampoco nos estamos fijando en los efectos que tiene, ¿no? En las trascendencias de uno como mismo, como propia persona, verdaderamente cómo se puede uno eh, fundamental de cultura, estudiando estilo, mejorando su misma práctica de dibujo o de escritura en este caso, ¿no? Y una de las preguntas que quería comentarle era, eh, ¿por qué hay una opción por el blanco y negro y no por el color? Si bien por ahí un material teórico mencionaba de que probablemente en el blanco y negro se digieren mejor las ideas, en entender el cómic, si no me equivoco, lo mencionan. Hay
¿Es justamente ello o responde también a cuestiones editoriales? En cuestiones editoriales es lo pragmático, es más barato, es más fácil, en mi caso se presta más antes a la difusión por fotocopias o impresos, es como dije, siempre va a ser más económico imprimir en blanco y negro que en color. En el caso hay un gusto por el contraste, ¿no? Porque ocasiona el blanco y negro. Eh, a otros dibujantes tendrán sus propias inclinaciones. En el color hay pues una riqueza que no hay en el blanco y negro, pero en el blanco y negro hay algo muy directo que no tiene el color. Entonces la cosa es ver qué es lo que funciona mejor en ese momento para el estilo que uno quiere aplicar y lo que quiere contar, ¿no? Ahora, yo particularmente, mis respuestas son intuitivas. No me gusta mucho, no, la verdad es que casi no leo, lo he intentado, no leo teoría del cómic. Me parece, no sé, o sea, si yo leo y es como un análisis demasiado elaborado y de algo que de verdad depende de cada autor, cada época, cada estilo, cada obra, los apetitos personales, creativos. Eh, no sé, como que mata un poco la diversión, el darle vueltas a teoría del cómic para mí, ¿no? Claro, no está mucho afín con ello, pero en algunos casos al leerla ha coincidido con algunos. Y no, o sea, pues yo he leído como McCloud, libros de cómic, no estoy hablando de cómo hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, en el libro de Juan para ser historieta lo encuentro muy útil, lo uso en mis clases, lo recomiendo mucho porque te enseña a hacer. Pero así lo teórico, conceptual del cómic, a mí particularmente me cansa, ¿no? Puedo coincidir, pero también digo, esto es cierto, pero también no es cierto, porque alguien lo puede hacer de una manera distinta, ¿no? Parece mucho también a las conclusiones un poco que saca cuando se ve en su libro, para hacer historietas. Él también deja en libertad un poco este asunto. Y ha sido bastante útil y qué bueno que hace poco también lo reeditaron en ese aspecto. ¿Y cómo es trabajar, ya que nos consideran una sociedad un poco fragmentada, cómo es trabajar con dos o tres involucrados en un libro? Por ejemplo, usted ha trabajado con Alfredo Villar y con Rosell, y también ha trabajado el tema libro con Carlos Tagaste. Que prefiero trabajar solo, es más práctico, me gusta mucho más. Hay las coordinaciones, excepto en la colección Maneras Peruanas, donde trabajé con Cristina Zavala, que ese libro sí salió mucho más fluido, ¿no? En general prefiero trabajar solo. ¿Es más complicado coordinar? Sí, es más complicado. ¿Es más complicado en el criterio de qué va? Sí, todo, ¿no? Todo, ¿no? Personalmente sí, es complicado. Disfruto mucho trabajando solo y estando solo en general, así que si me dicen a mí, si me preguntan a mí, yo prefiero el trabajo solitario, con las excepciones que he nombrado, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hicimos el webcomic con Nelly Luna, ¿no? Y Jason Martínez en Ojo Público, también fue un trabajo muy colaborativo, excelente, ¿no? O sea, la verdad que fue cada uno de sus puntos, Nelly como periodista, Jason como programador, yo como dibujante, ¿no? Fue bacán, enriquecedor, ¿no? Discutir, o como en Maneras Peruanas, que no solo fui guionista, sino que fui editor gráfico también. O sea, no digo que toda colaboración es mala, ni que me niego a ello, simplemente digo que hay cosas que cuando salen bien son mucho más divertidas de hacer, ¿no? Talleres también que brindaba usted y la docencia que ahora está teniendo, ¿cómo está viendo usted de los estudiantes ahora? Es decir, los ven más preparados que antes. Hay una enorme diferencia, porque los talleres fueron hechos para estudiantes de tercero, cuarto, quinto y secundaria, que no tenían, en un salón, pues no es que fueran 30 historietistas, simplemente uno llegaba y eran 30 chicos y chicas, no hay manera de compararlo con las clases que doy ahora, donde son gente que se matricula porque tiene un grado de interés en las artes gráficas, ¿no? Igual con distintos niveles, entonces no podría hacer la comparación. Pero tratando de aclarar la pregunta, me refiero solamente a mi docencia actual, donde enseño diseño de personajes e ilustración. Felizmente lo que veo hay interés, ¿no? O sea, que yo, como digo, repito siempre que hay que mirar al pasado, ¿no? Aunque cueste,
aunque parezca contraintuitivo en esta época, cuando dicen que lo actual es lo único que vale, siempre les trato de meter en la cabeza que miren historieta, que miren dibujos animados. Entonces, felizmente encuentro apertura, que creo que es lo más, lo que más me anima, ¿no? El dictar clase. ¿Cuánto tiempo viene editando en Colegio? 5 años. 5 años. ¿Y cuál ha sido el mayor reto ahí? En la pandemia, ¿no? O sea, eso fue pues, enseñar dibujo. ¿Cuándo empezaba a editar? No, la pandemia fue yo empecé en 2020, la pandemia fue 2021. 2021, ¿verdad? No, sí. Tenemos en 2020. 2020, pero yo recuerdo haber editado casi 1 año y medio, un par de años antes que empiece la pandemia. Ya, 2019. Claro, sí. Y entonces en la pandemia, claro, fue lo más difícil, ¿no? Porque enseñar dibujo por virtual es muy agotador. Cuando pasó a lo presencial, ¿cómo ven a sus estudiantes ahora? Lo que pasa es que no podría decir que hay un solo tipo de estudiantes, hay varios tipos. Yo soy profesor parcial, así que recibo grupos cada mes y medio, cada 2 meses, van cambiando, entonces yo creo que hay de todo, ¿no? Hay gente muy joven, gente que trabaja en tablet, gente que trabaja en físico, hay gente que está, como digo, más enfocada en el manga, otro más enfocada en lo fantasioso, otro más en la animación, que es muy preponderante en esta época, que me parece muy interesante eso, ¿no? O sea, la animación es una de las artes visuales de la ilustración que más fuerza tiene ahora, ¿no? Con las películas, que son muy conocidas. Entonces, como te digo, es difícil dar una opinión sobre un tipo de estudiante o cómo son los estudiantes. Hay de todo, ¿no? La gente trabaja, lucha mucho con su estilo, otros que ya lo tienen muy fluido. Entonces, lo importante, y felizmente trabajo con pocos alumnos por cada aula, es darle un poco de atención a lo que el proceso que uno mismo, cada uno está viviendo en ese momento, ¿no? Terminar, quisiera saber si usted nos podría recomendar 3 libros no necesariamente historietas, 3 libros para un ciudadano de a pie, para un peruano. 3 libros. A ver, empiezo con un cómic. Eh, Ahora que está el problema del Medio Oriente, Notas al pie de Gaza de Yousako, me parece que es para quien quiere entender lo que está pasando, pero además es una excelente obra, creo la mejor, o la que más me gusta en todo caso, porque cuando una vez hablé con Yousako me dijo que esa también le gusta mucho. Sí, porque mezcla historia y reportaje, entonces creo que es lo más rico que ha hecho Yousako en ese sentido y nos va a dar muchas pistas al lector interesado en lo que está pasando en Gaza y en las claves de este genocidio que se está cometiendo ahí, ¿no? Una recomendación clásica que la hago porque la verdad es que siempre digo que hay que mirar al pasado. Recomendaría mucho El Quijote, que lo he leído hace poquito. Entonces yo también era uno de los que nunca lo había leído y siempre decía, no, eso es... Pero lo he leído y me parece maravilloso. Lo recomiendo mucho porque es muy divertido y ahí está todo lo que es la literatura moderna, además, ¿no? Sí, ¿no? Pero lo recomiendo. El libro, sí, es el libro más divertido que puede haber, ¿no? La verdad que muy buena perspectiva. Sí. Es muy gracioso, muy imaginativo, muy reflexivo, ¿no? En la segunda parte. Sí, en ambas. Y como digo, es muy moderno porque juega con muchas cosas que ahora se consideran actuales, como la autorreferencia, el autor habla de sí mismo, hacen bromas sobre el escribir un libro, se inventa un autor, el Quijote encuentra narraciones sobre él y las discute, es muy bueno. Y un libro que me marcó mucho en la infancia, La ciudad y los perros, que creo que ahí está mucho lo que se considera el Perú, ¿no? El machismo, la brutalidad, pues la cultura, justo ahora que todo el mundo quiere ser calle, quiere ser barrio, bueno, ahí está lo que, no porque yo diga que lo popular esté mal, pero cuando eso se exacerba de un modo negativo, pues en La ciudad y los perros está el clasismo, el racismo, la violencia de la calle, ¿no? Está considerado dentro de las tablas de secundaria, por lo menos. Es decir, es una obra en la cual tú decides ya leerla y el joven también decide leerla. No entendemos por qué a veces ha pasado el asunto de que se han quitado muchas obras imprescindibles de la literatura y tenemos lecturas que en opinión personal no valen la pena en algunos casos.
fácil, no ahí estamos en una deficiencia total. Ha sido un gusto, señor Jesús, habernos cogido aquí en su hogar con una entrevista, que va a ser lo más pertinente. Y bueno, esperemos que todo esto haya sido bastante fluido. Muchas gracias por todo esto. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos con esta entrevista. Esperemos que le hayan gustado, le hayan disfrutado. Por favor, lo comparten y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.